Bien, faltan 20 minutos ya para las 7 de la tarde. Estamos juntos en Pura Noticia PM, revisando las principales informaciones que se registran en esta jornada de lunes 22 de junio. Debo informarles que acaba de ser rechazada la acusación constitucional contra el exministro Grau en la comisión revisora. Efectivamente, la comisión ha tenido dificultades para conseguir expositores expertos, economistas o constitucionalistas incluso que dieran sustento a los argumentos del libelo. Y por lo mismo surgieron muchas dudas sobre las bases de la acusación. Para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pura Noticia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Leslie, bueno, acaba de ser rechazada la acusación constitucional contra el ex ministro Grau en la comisión revisora. ¿Qué evaluación hace usted en torno al debate, en torno a esta acusación contra el ex ministro Grau? Bueno, fue un debate que surge, bueno, primero que nada es un debate político, ya eso yo creo que es sumamente importante señalarlo porque nos encontramos con que diferentes organismos técnicos e incluso hoy día el informe del Consejo Fiscal Autónomo señala que no existían errores de cálculo, que ellos no podían encontrar un error de cálculo. Sin embargo, nos encontramos con una acusación que surge desde el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, donde finalmente increpan a la derecha. Y recordemos que utilizaron frases de estilo, bueno, ahora si ustedes, especialmente apuntando hacia lo que es Chile Vamos, dijeron, si ustedes no apoyan esta acusación constitucional, tendrán que darle explicaciones a sus electores. Volvió la retórica de, entre comillas, la derechita cobarde, utilizada en algún momento. Y ya con eso nos daba el tenor de lo que iba a ser esta acusación constitucional, la discusión de la acusación constitucional, que probablemente no iba a ir por un camino técnico, sino que iba a ir más bien por el lado político. Y así también lo fue demostrado en los últimos días cuando varios expertos, varios economistas rechazaban asistir a la comisión para exponer alguna información o para poder responder las preguntas de la comisión más que nada, principalmente porque si bien ellos decían hay un problema de agenda, no puedo asistir, bla, 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 en general lo que podría ir detrás es que muchos de estos economistas tenían la percepción de que no existía un fundamento válido para acusar constitucionalmente al exministro Grau, y así también lo manifestaron algunos exministros de Hacienda. Hoy día expuso Andrés Velasco, también expuso el exministro Marfán, hace algunos días atrás estuvo muy presente el exministro Mario Marcel, incluso Ignacio Briones, que si bien no asistió a la comisión, declinó la invitación, sí fue bastante crítico con este tema en sus redes sociales y en entrevistas que dio. Entonces, uno podía pensar que la discusión iba a ser una discusión más bien política, que es el tenor de las acusaciones constitucionales, pero probablemente también lo que ha ocurrido en las últimas horas, al día de ayer, el diputado Diego Chalper señalaba que él iba a rechazar la acusación constitucional, que se iba a dejar en libertad de acción a los diputados de Renovación Nacional, y eso quizás empezó a restarle el piso político y los votos de ciertos sectores de la derecha para esta acusación. Claro, cuando veíamos también al diputado Celis que apuntaba que iba a rechazar la acusación contra el exministro Grau, hablando incluso de que habría argumentos revanchistas. Ahora, si nos vamos puntualmente a encontrar expertos que respaldaron un libelo de este tipo, ¿qué tan habitual es que la comisión revisora tenga tantas dificultades para encontrar esos expertos? Poco probable, o sea, en general nosotros, es interesante, además yo creo que hay que hacer algo, un tapín importante. Yo creo que además también cada vez que se presentan este tipo de acusaciones o estas discusiones, nos vamos dando cuenta cómo es el proceso, y en este caso específicamente nos preguntábamos, nos sorprendíamos de que no existían o de que no se lograba concretar la visita de expertos. Y eso yo creo que habla también por parte de
las características propias de las personas los parlamentarios que estaban detrás de la acusación, porque lo que estaban buscando eran expertos que fueran a respaldar la acusación. Y probablemente en ese sector habían economistas que no tenían interés de ir a capitalizar o arriesgar su capital académico, su prestigio académico principalmente, a apoyar algo con los que ellos ya tenían claramente señalado que era más que nada una búsqueda de una acusación fundada en un tema político más que en un tema técnico. Entonces, nos encontramos con esa situación y incluso el mismo ministro Quirós hace un par de días atrás, y que tiene que ver con un sentido también político futuro. El ministro Quirós señaló: la economía no es una ciencia exacta, lo estoy parafraseando porque no dijo esas palabras, pero la economía no es una ciencia exacta y generalmente las proyecciones pueden equivocarse. Y eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba usted, asociado a la percepción de que esto puede ser una lógica media revanchista hacia el gobierno de Gabriel Boric. Y eso también, porque si se aprueba una acusación constitucional de este tipo, se abre la puerta a otras acusaciones constitucionales en términos de las proyecciones. Al mismo ministro Quirós, o sea, incluso algunos señalaban: bueno, ustedes fueron por el exministro Grau, nosotros vamos a ir por el ministro Quirós en algún momento, porque no cumplan las proyecciones. Cualquier ministro, y se abre una posibilidad bastante compleja, que cualquier ministro que no cumpla con las proyecciones o con lo que ha señalado en su ministerio a través de el plan de gobierno o a través de una disposición presidencial, puede estar abierto a que sea acusado constitucionalmente. Por ejemplo, se tiene que disminuir un porcentaje X la evasión en el transporte público, y si eso no se logra, puede abrir la posibilidad de una acusación al ministro de Transporte. ¿Por qué? Porque no cumple con lo que se está proyectando. Y eso abre una puerta muy compleja para poder porque pueden generarse acusaciones constitucionales sin fundamento. Por eso también es interesante la propuesta planteada en estos días, vinculada con aumentar los requisitos para poder presentar una acusación constitucional. Claro, es por ese mismo lado que quería ir, Leslie. Hablamos con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Usted nos decía que expertos no se iban a arriesgar a su capital docente, ¿no?, para apoyar una acusación de este tipo a la cual le faltaba base. De hecho, la comisión... el Consejo Fiscal Autónomo, determinando en su último informe semestral que no detectaba inconsistencias aritméticas en las proyecciones del informe político fiscal, reafirmaba esa decisión de la falta de expertos de estar presentes en la acusación. Con esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Finalmente, si había una acusación más política que técnica, ¿estamos viendo la vuelta de mano, la inconsistencia política al hacer una acusación que no tenía bases? Bueno, en general lo que nosotros podríamos pensar es que, recordemos que esta acusación constitucional se presenta el último día que se podían acusar a los exministros del gobierno anterior. Y una de las percepciones que algunos pueden tener es que esto más bien apuntaba a buscar alguna forma para seguir acusando al gobierno de Boric, del gobierno de Gabriel Boric, de algunos problemas de materia fiscal que tenemos, que no hay que negarlo. Ha aumentado, hay un problema de endeudamiento, pero que no es tan significativo. Chile todavía tiene capacidad de endeudarse. Y también hay algunos vinculados a buscar una especie de vendetta o de tratar de sacar al pizarrón no solamente al ministro Grau, sino que incluso pensar en el ex ministro Mario Marcel, porque si bien el ministro Grau es el acusado, recordemos que él llega a finales del mandato del presidente Gabriel Boric a hacerse cargo de Hacienda, debido a la renuncia de Mario Marcel al finales del periodo. Y gran parte de lo que fue el bosquejo general del presupuesto 2026
se realizó durante la administración de Mario Marcel. Entonces, algunos han señalado que incluso esto sería una forma para tratar de llegar en forma indirecta al exministro Marcel. Y hay una lectura que puede ser interesante en ese ámbito, porque nos encontramos además que esta retórica que utilizó el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano para poder buscar votos más allá de los argumentos del libelo propiamente tal, para buscar votos en la centro derecha, apuntaba finalmente a sacar al pizarrón, dicho en forma bien coloquial, no solo al gobierno de Gabriel Boric, sino que incluso a la misma derecha que está gobernando con el Partido Republicano, a Chile Vamos principalmente. Y fue una jugada que fue bastante hábil, porque los coloca a Renovación Nacional, a la UDI y a Evópolis en una situación bastante compleja, porque tiene que finalmente responder dentro de un gobierno que sabemos que no era el gobierno que ellos tenían pensado, porque su candidata era otra en el mes de noviembre del año pasado. Así que es interesante porque es una estrategia política principalmente, y una estrategia, por un lado, utilizada por republicanos y nacional libertarios, no solo para presentar una acusación contra el exministro de Gabriel Boric. Incluso recordemos que Pamela Giles dijo que debería haber acusado constitucionalmente al expresidente. Y por otro lado también una oportunidad para poder reafirmar por parte de nacional libertarios y republicanos, de reafirmar este discurso de nueva derecha, increpando a la derecha tradicional o a Chile Vamos, por no finalmente no ser un grupo de personas o un grupo parlamentario que tenga la valentía para enfrentarse al gobierno anterior. Yo creo que ahí hay un tema interesante de cómo se va a seguir comportando esta tensión entre las derechas, porque hay una tensión. Durante el gobierno anterior hablábamos de las dos almas del gobierno de Gabriel Boric, ahora claramente nos encontramos con las dos almas dentro del gobierno de José Antonio Kast, una derecha tradicional más moderada, que busca acuerdos, que hoy día, estos días ha salido a anunciar que no va a votar, Diego Chalper ayer, lo comentaba hace un momento atrás, que se deja la libertad de acción, pero también una derecha que tiene una retórica mucho más de confrontacional, y vamos a ver al final cuál de las dos derechas va a salir triunfante. Claro. Interesante ver esta pugna que se está dando dentro de las mismas derechas, ¿no? Las diversas derechas que tenemos en nuestro país. Conversamos con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Una cosa es lo que está sucediendo internamente dentro de las tendencias que existen en nuestro país, pero algo que no hay que dejar de lado es la opinión pública. ¿Cuál es la percepción que va quedando luego de todas estas acciones que se están viendo por peleas internas, o por dejar mal al gobierno anterior, o por quedar mejor en el gobierno y las decisiones que se están tomando hoy en día? ¿Cuál es la seriedad que se le está dando a las acusaciones constitucionales en nuestro país, que no son para tener un manejo político, sino que efectivamente para ver cosas que son importantes para el Estado de Chile? ¿Qué estándares deberá cumplir una acusación constitucional para considerarse sólidamente fundamentada? O sea, recordemos que la acusación constitucional es un mecanismo que es un juicio político finalmente, y que es un mecanismo que tiene el Poder Legislativo para poder contrarrestar, dicho de una forma muy simple, el poder del Ejecutivo. Se puede acusar constitucionalmente a los distintos ministros, incluso al presidente. Ha sido un ejercicio que nosotros hemos visto en los últimos gobiernos bastante frecuente, que uno se puede cuestionar la intencionalidad detrás de las acusaciones constitucionales frecuentes a diferentes ministros, que no necesariamente todas llegaron a la destitución del ministro. Recordemos, el caso quizás más emblemático es el de la entonces ministra de Educación, Yasna Proboste, y también posteriormente al gobierno siguiente el ministro Harald Beyer de Sebastián Piñera. Y ahí uno se da cuenta que parte esta lógica media revanchista, también vinculada con tratar de cobrarse finalmente
algún tipo de vendetta política también, tal vez podríamos señalar, de un gobierno a otro, y pareciera ser que es la tónica que hemos visto, y eso le quita seriedad a la política, obviamente. Cuando pensamos en las instituciones más desprestigiadas, con menos confianza por parte de la ciudadanía, son los partidos políticos y es el Congreso, y uno podría pensar de que en general, no quiero estigmatizar única y exclusivamente las acusaciones constitucionales, pero puede ser un elemento donde la ciudadanía tiene esta percepción de que yo voté por esa persona para que fuera a discutir las leyes, para que fuera a hablar sobre políticas públicas, para que fuera a votar por mis intereses, y resulta que se empieza a dedicar única y exclusivamente a esta temática asociada con acusaciones constitucionales que probablemente muchas ciudadanos, ciudadanas no entienden de qué se trata, y eso finalmente merma la opinión de nosotros como ciudadanos de lo que es la práctica política, que debería de ser finalmente una práctica, no quiero ser tan idealista, pero una práctica donde efectivamente se llegue a la discusión y se logre los consensos para poder tener una legislación acorde a las necesidades que tiene Chile en el siglo XXI. Y nos encontramos con que en realidad pareciera ser que se dedican la mayor cantidad de tiempo a discutir temas que no necesariamente apuntan a mejorar mi calidad de vida. Yo creo que ahí efectivamente ha pasado que en los últimos años, especialmente en los últimos 3 gobiernos, nos hemos dado una serie o sea, se han producido una serie de acusaciones constitucionales que quizás muchos no entienden por qué se da esta dinámica, y que lamentablemente enturbia la práctica política y desprestigia a la política. Las acusaciones constitucionales deberían de ser cuando efectivamente hay una falta a la Constitución, cuando los ministros, las ministras o incluso el presidente o la presidenta esté fallando la Constitución. Hoy día nos encontramos con que parecía ser un deporte de la oposición presentar acusaciones constitucionales contra los ministros del gobierno de turno. Claro. Qué mejor manera de decirlo, Leslie. Conversamos con Leslie Briceño, docente en Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar nuevamente con nosotros, dándonos toda esta visión respecto a la acusación constitucional contra el exministro Grau, que aprovechamos de recordarle a la gente, acaba de ser rechazada esta acusación contra el exministro en la comisión revisora. Leslie, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias.